Poderoso de Jesús, oramos, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, en este día que tú abras nuestro entendimiento para lo que vamos a enseñar. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, tu palabra dice que debemos, Señor, congregarnos. Amén. Amén. Cuanto aún más vemos que los tiempos se acercan, Señor. Amén. Amén. Y queremos en este día hablar de esos tiempos, Señor, Amén. de los Amén. escasos, Señor. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que abra nuestro corazón. Saque toda religiosidad, carnalidad, Señor. Amén. Que guíe nuestros pensamientos a ti, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús, y atamos, Señor, todo espíritu, todo aquello, Dios mío, que quiera oponerse a tu palabra, Señor. Amén. Hoy lo atamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Así que vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, versión Biblia de la Nueva Versión Internacional, y dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Amén. Todo lo que tiene que ver con la escatología, el apóstol Pablo dijo algo. Dijo que Dios le había impuesto una necesidad. Y el jueves pasado Dios me impuso una necesidad de hablar de los últimos tiempos. Así que durante estos meses, todos los días jueves, vamos a estar hablando de escatología. Amén. Y todo lo que tiene que ver con la escatología, todo lo que tiene que ver con los acontecimientos que han de venir. Amén. Porque la palabra dice que cuando nosotros viéramos que Él está cerca, debemos erguir nuestras cabezas. Amén. O sea, levantarlas y ver las señales, Sí. ver las cosas que están aconteciendo, hermano. ¿Por qué? Porque queremos prepararnos, amados, ¿para qué? Para irnos con el Señor. Amén. Porque si no es tiempo perdido. Es tiempo perdido si no nos preparamos para cuando Él venga. Amén. Entonces la palabra dice que la iglesia, que la esposa, la que va a ser esposa, y el Espíritu dicen: ven, Señor, ven, Señor. O sea, debemos estar esperando su presencia. Amén. Entonces lo que vamos a ver en este día va a ser sobre la escatología, o la introducción a la escatología. Amén. Amén. Los tiempos proféticos. Así se llama. ¿Sí? Y terminando esto, vamos a hablar sobre la historia de la iglesia, terminando todo lo que es escatología. Después vamos a hablar sobre la historia de la iglesia. ¿Por qué? Es porque cuando yo estuve un tiempo estudiando teología, lo que más me impresionó fue la historia de la iglesia. Y lo que trajo sentido al cristianismo que hoy día enseñamos, marcó de un discípulo del apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, Amén. que se llamaba Policarpo, y cómo la iglesia, hermano, estaba dispuesta a dar su vida por la fe. Pero hoy vemos, hermano, como dice la palabra, que en los últimos tiempos el amor escaseará. Sí. Amén. Se apagará el amor por la maldad de muchos. Amén. Pero la palabra dice que nuestro amor tiene que ir creciendo. Amén. Dios nos va a demandar de nuestro amor. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos la palabra más profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Amén. Entonces, estaba viendo y estamos viendo cómo hoy día el mundo está escuchando a diferentes falsos profetas, brujos, pitonizos, y esperando que se cumplan acontecimientos. Amén. Pero el apóstol Pedro dice que nosotros como cristianos, ¿cuántos tienen una Biblia? Amén. Amén. ¿Cuántos la usan? Amén. Es el problema.
Pero ahí en la palabra está la palabra profética más segura. Hoy día vemos a la gente corriendo tras los profetas para que le profeticen, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. ¿Y qué acontece? Que hoy día la gente lo que menos hace es leer la palabra profética. Y lo único que quieren es que le digan, mira tu dolor, mira tu enfermedad, mira yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Pero si no leemos la palabra profética más segura, es imposible, hermanos, que pueda venir la bendición del Señor sobre nuestra vida. Amén. Entonces, dice que tenemos la palabra profética más segura y dice, y hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen su futuro? ¿Cuántos de ustedes conocen lo que va a pasar de aquí a mañana? ¿Qué es lo que tú vas a vivir mañana? ¿Qué es lo que tú vas a vivir en 1 año más, en 2 años más, en 5 años más? Pero la palabra profética dice que hace, que alumbra esa tiniebla, esa oscuridad. Amén. Amén. Y yo tengo la certeza que en un tiempo más el Señor va a venir por nosotros. Amén. Amén. Pero mientras yo camine en el propósito de Dios, todas las cosas me van a ayudar a bien. La buena y la mala me van a ayudar a bien. Amén. Amén. Entonces, la palabra también dice en Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Una pregunta, ¿quién es el Espíritu de verdad? ¿Ah? Amén, el Espíritu Santo. Amén. Porque una cualidad del Espíritu Santo es que nos va a guiar a toda verdad. ¿A qué verdad? A la verdad que está en la Escritura, en la palabra. Amén. Amén. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, hay cosas que están oscuras, en tinieblas, de cosas que vienen. Amén. Pero el Señor, a través de su Espíritu, por medio de su Espíritu, a través de la palabra, nos va a guiar a toda verdad y nos hará saber todas las cosas que han de venir. Amén. 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 Entonces, cuando hablamos de escatología, uno de los términos que encontramos en la palabra es el protoevangelio. ¿Cuántos saben qué es lo que es el protoevangelio? Amén. Entonces, la palabra proto viene de la palabra griega protos, que significa primero y denota prioridad. Es un prototipo, una preeminencia o una superioridad. Entonces, cuando habla de protoevangelio, ¿qué significa evangelio? Una pregunta, ¿qué significa evangelio? ¿Ah? Así que lo voy a pasar del nuevo discipulado de evangelismo, hermano. Evangelio es buena noticia. Amén. Entonces, ¿qué está hablando? Que en esa buena noticia hay una prioridad. Hay una función en el Evangelio que es prioritaria, que se cumpla. Que el Evangelio en sí, a lo que primero abarca, es al protoevangelio, es lo primero, ¿ya? Es la prioridad del Evangelio. Entonces, ¿qué es el protoevangelio? Primero, es la primera promesa mesiánica hecha a Adán y Eva de un Salvador futuro. Amén. Cuando Adán y Eva pecan y están destituidos de la gloria de Dios y son sacados del Edén, Dios antes de sacarlo, Dios le da una promesa a Adán y Eva de un Mesías, de alguien que iba a redimir lo que ellos entregaron a Satanás, lo que ellos perdieron. Amén. Pero también en la declaración de Dios a la serpiente, no es la suegra, hermano, a la serpiente, podría decir que la suegra de la suegra, una cosa así, a la serpiente en el jardín del Edén, Amén. sobre cómo la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahora una pregunta, ¿quién es esta semilla de la mujer o quién es el futuro Salvador? Es Jesucristo. Amén. Amén.
Entonces, el protoevangelio habla de esto, de la primera promesa mesiánica de un Salvador que Dios le entrega a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y en la declaración que le hace a la serpiente que esta simiente, que este Mesías, va a aplastar la cabeza de él. Pero él lo va a herir. Dice que lo va a herir en el talón. Entonces, en Génesis 3, versículo 15 dice: haré enemistad entre la mujer, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará en la cabeza y tú le pisarás en el talón. Amén. Entonces, es la primera declaración de que el Mesías viene. De la descendencia de Eva iba a nacer el Mesías. Por eso cuando Satanás percibía que iba a venir el Mesías, ¿qué hacía Satanás? Lo que primero hacía, perseguía a los niños. Amén. Amén. Lo primero que hacía cuando leemos que Moisés nace como Salvador, porque Moisés fue el Salvador de Israel, que sacó a Egipto, lo sacó de Egipto. Amén. Que lo primero que hace Satanás, manda a matar a todos los niños. Cuando nace Jesús, ¿qué acontece? Herodes manda a matar a todos los niños. Amén. Y hoy día, hermano, hay leyes que se levantan, ¿para qué? Para matar a todos los niños. A todos los niños, sí. O sea, estamos viendo las sombras de que el Mesías viene, Amén. pero el Mesías no viene como niño, Amén. sino va a venir como un gobernador, Amén. como un rey de reyes, señor de señores. Amén. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 y 5 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar al hijo tan pronto como naciese. Entonces, cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, cuando hablamos del protoevangelio, esta mujer es María. Entonces, en el momento que está hablando, y en el momento que nace Jesús, ¿qué acontece? Conforme al protoevangelio, ¿qué hace la serpiente? Se levanta en contra de ella para matarlo. Amén. Pero dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero no pudo. Amén. Dios lo preservó. Amén. ¿Cierto? ¿Qué le dice? Le dice a José a través del sueño: vayan y vayan a Egipto hasta que Herodes muera. Amén. 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 Pero ese hijo, ese varón que Dios da, dice que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Amén. Eso no se ha cumplido hoy. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hoy día, ¿dónde está Jesús? En el trono de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo la serpiente ha tratado de herir el talón del Mesías, el talón de Jesús, pero como no pudo herirlo, ¿por qué? ¿Por qué lo hirió? ¿Por qué? Porque lo envió a la cruz y Satanás pensó que tenía el triunfo, pero no sabía nada que de ese aparente triunfo Jesús iba a traer la salvación a nosotros. Amén. Entonces dice, y su hijo fue arrebatado para Dios. Dice que cuando Jesús muere, resucita al tercer día, pasan 40 días y luego es ascendido en una nube. Asciende en una nube. Amén. Amén. Hasta hoy día, ¿dónde está? Preparando morada. Amén. Amén. Entonces, en Apocalipsis, el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y mira lo que dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pero en este caso, la mujer no es María, sino la mujer es la iglesia. Amén. ¿Y cuál es la descendencia? Nosotros, los hijos de Dios. Entonces, hoy día Satanás, ¿qué hace? Guerra contra la descendencia. Estamos hablando de la línea de protoevangelio. Amén. ¿Ya? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Luego Proverbios, ¿por qué le reitero esto? En la línea del protoevangelio, porque después vamos a ver que este Apocalipsis 12 habla de otro tiempo
escatológico. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, en Proverbios 25, versículo 2 dice: es la gloria de Dios esconder las cosas, y la gloria de los reyes aclarar las cosas. O sea, Dios en la palabra profética más segura guardó este secreto. Amén. Amén. ¿Y qué hace Dios? La reveló. ¿A través de quién? Del apóstol Juan. Amén. Y diferentes hombres del Señor, como Pedro, que descubrieron secretos, misterios, secretos que se hicieron misterio para nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que supiéramos las cosas que han de venir. ¿Ya? Amén. ¿Me doy a entender, cierto? Entonces la pregunta es: ¿qué es la escatología? La escatología se traduce de dos vocablos griegos, que es escatos, que significa último, o postrero, y logos, que significa tratado. O sea, ¿qué es la escatología? Es el tratado sobre las últimas cosas relacionadas con el destino del universo. O sea, que aquí no está solamente la tierra involucrada, sino está todo el universo involucrado en lo que ha de acontecer. Amén. Hermano, venir a la iglesia no es una cuestión simple. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que honrar el lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar santo, donde está la presencia de Dios, donde Dios desciende. Amén. ¿Por qué? Porque en el momento de congregarnos algo pasa en el mundo espiritual. Amén. ¿Por qué Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad? Porque mientras la adora, hermanos, si se te abrieran los ojos, verías una guerra tremenda que está aconteciendo en los cielos, de ángeles contra ángeles caídos y demonios, y etcétera, y etcétera. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, adorar a Dios, hermano, en el mundo espiritual es guerra y trae consecuencias universales. Amén. No es cualquier cosa. Amén. Por eso tenemos que hacerlo con todas las ganas, con todo el amor, con toda la pasión. Amén. Pero la escatología es la doctrina de las últimas cosas. Trata del futuro y del destino eterno de la humanidad, así como el desarrollo general del plan profético de Dios para sus hijos. Significa tratado. Amén. Entonces, Dios quiere que entendamos este plan, este tratado, Amén. que entendamos qué cosa Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia nos preparemos. Amén. Amén. Y tenemos que entender algo: la escatología no se limita solamente a las cosas futuras, sino también contempla todo lo que era futuro en carácter desde cuando se dio la revelación. ¿Qué significa esto? Cuando Adán y Eva le dicen que iba a venir el Mesías, para Adán y Eva era futuro. Para nosotros es futuro. Es pasado porque ya vino. Pero estamos esperando la segunda venida, que es futuro. Amén. Pero dentro de la escatología, todo acontecer futuro, aunque ya pasó, está dentro del cuadro escatológico. Amén. Amén. No sé si me dan a entender. Amén. Entonces, un ejemplo: la profecía de la muerte del Señor Jesucristo se escribió hace siglos, aunque en ese tiempo era un hecho futuro, hoy en día es un hecho pasado. Aunque la escatología es un estudio del futuro, una revelación del futuro, también hay cosas pasadas que fueron en su tiempo futuro. ¿Ya? Amén. Entonces, en Daniel 9:26 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Pasó eso o no pasó? ¿Se le quitó la vida al Mesías o no? Sí, pues. Le veo cara de duda. Amén. Pues sí. Se le quitó, murió en la cruz Sí, pues sí, murió en la cruz. y luego resucitó. Amén. Pero en el tiempo que Dios le revela esto a Daniel, era futuro. Claro, todavía no pasaba. No pasaba todavía. Amén. Amén. Pero para nosotros es pasado. Pero también está contemplado en la escatología. Sí. Amén. Entonces, en el panorama bíblico de los últimos tiempos,
que abarca la escatología, encontramos dos tiempos. El primer tiempo es el final de los tiempos primeros, o el final de los primeros tiempos. Y luego es el principio de los tiempos postreros. ¿Por qué? Porque dice en los postreros tiempos, cuando leemos esta profecía, dice en los postreros tiempos derramará su espíritu sobre toda carne. En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. En los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Amén. Pero ¿cuándo comienzan esos tiempos postreros? Porque muchos piensan que el tiempo postrero todavía no llega. Pero ya pasó. Ya está el comienzo. Amén. Entonces, en el final de los tiempos postreros, dice Job capítulo 19, versículo 25, permiso. Gloria a Dios. Entonces, dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre polvo. Perdón. Se levantará sobre el polvo. Amén. Cuando aquí Job está hablando que yo sé que mi Redentor vive, ¿quién es nuestro Redentor? Jesús. ¿Ya? Pero dice que al final se levantará sobre el polvo. Pero también esa palabra griega polvo también es la palabra ceniza. Entonces, ¿de qué está hablando Job? Que Job habló proféticamente de un periodo que finalizó con la crucifixión. El holocausto y la resurrección de Cristo. Dicho en otras palabras, al final de este periodo. Amén. El Señor se levantó de entre las cenizas, subió a la tierra y posteriormente subió hacia el cielo. Entonces, este tiempo, los primeros tiempos, ¿dónde terminan? Con la muerte de Jesús y la resurrección. Amén. Y luego la ascensión de Cristo. Amén. ¿Ya? Permiso. Ahí sí, ¿ya? Entonces, el primer tiempo, ¿dónde termina? Con la crucifixión. Con la crucifixión. Con el holocausto, con la resurrección y la ascensión. Es el final de los tiempos primeros. ¿Ya? Pero el principio de los tiempos postreros, en Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21, dice, y los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo ocurrió esto? Y los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuándo aconteció esto? Jóvenes verán visiones. ¿En Pentecostés? Sí. Amén. Cuando el Espíritu Santo estaba en los 120 esperando la promesa, dice que cuando vino un estruendo y fueron llenos del Espíritu Santo, dice que hubieron burladores, gente que decía, esto está ebrio. Entonces lo que explica el apóstol Pedro, lo que explica que estaban siendo los comienzos de los tiempos postreros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en el primer tiempo se derramaba sobre profetas, sobre reyes y sobre sacerdotes. Amén. Amén. Sobre nadie más. Amén. Así era antes. Pero cuando Murió Jesús. ocurre esto, en Hechos 2, el Espíritu Santo comienza a derramarse sobre todo aquel que cree. Amén. Y lo vemos cuando los 3.000 se convierten, que fueron bautizados en el Espíritu Santo, los 5.000 se convierten y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Cuando Pedro predica en la casa de Cornelio, dice que mientras estaba predicando se derramó el Espíritu Santo y hoy día lo vemos. Amén. Amén. Pero debemos cuidar. Amén. No debemos apagar el Espíritu, sino debemos que el Espíritu nos llene y nos llene. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenemos que tener cántaro, aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para podernos ir con el Señor. Si no, no vamos a poder ir.
Un cristiano natural, un cristiano carnal, no se va a ir con el Señor. Amén. Solamente los llenos del Espíritu Santo se van a ir con el Señor. Amén. Nadie más. Entonces, versículo 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? Sobre sus siervas. Sobre mis siervas. Sobre mis siervos y mis siervas, Mis siervos, hombres y mujeres, sobre mis siervos. pero y sobre que mis sirven, siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu. que sirven en el Señor, que son obreros. Amén. Amén. O sea, se va a derramar sobre el Espíritu Santo trayendo salvación, pero después va a haber un nivel mayor, que es el bautismo del Espíritu Santo, en el cual Dios se va a derramar sobre los siervos de Dios. Amén. 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 Ya tu hermano, tú tienes que ser siervo para ser lleno. Tenemos que ser siervos. Amén. Entonces dice, y profetizarán y daré prodigio arriba de los cielos, señal abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y eso ha sido constantemente desde el año 2015, cuando vemos cómo las tétradas de la luna de sangre se ha manifestado y ha venido lunas de sangre otra vez y otra vez, diciendo Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Amén. Y por eso es una necesidad, hermano, en la iglesia no se habla de esto, Amén. pero Dios nos impone necesidad Gloria a Dios. de hablar de los tiempos escatos, de los últimos tiempos. Amén. Entonces, vamos a ver la línea de tiempo del panorama bíblico. Entonces, podemos ver que después de la muerte comienza, no terminé la tarea. Entonces, en la cruz, en Job capítulo 19, 25 dice que es el fin de los tiempos primeros. ¿Cómo termina? Con la resurrección y la ascensión de Jesús. Amén. Amén. Luego, en Hechos 2:17 comienzan los inicios de los tiempos posteriores. O sea, llevamos casi 2000 años, hermanos, casi 2000 años y comenzaron los tiempos posteriores. Amén. En el año 2033 se cumplen los 2000 años, los tiempos posteriores. Después dice que viene la parucía, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. O sea, viene un tiempo, y es el tiempo que estamos esperando como iglesia, que es la parucía, cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. ¿A recibirlo dónde? En la nube. Amén. Amén. Un lugar estacionario. Luego vienen los 7 años de tribulación, y luego finalmente terminan con la Epifanía, cuando Jesús desciende a la tierra y todo ojo lo verá. Amén. 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 Dice Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán demarcación por él. Sí, amén. ¿Por qué? Porque no la recibieron. ¿Por qué? Porque el tiempo de la oportunidad, tanto para la gentilidad como el pueblo de Israel, se terminó. Amén. Y comienzan los juicios con el juicio de las naciones. Amén. Amén. Entonces, yo hablo juicios terrenales, porque la iglesia ya pasó por el juicio por el bimá de Cristo y la boda del Cordero. Entonces, en la escatología Dios revela su plan. Amén. ¿Me van entendiendo? ¿Ya? Entonces, Daniel 12, versículos 9 y 10 dice, y él respondió, anda Daniel, pues esta palabra está encerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén.
Entonces dice que a Daniel le entrega la visión, una parte de la visión que se le ha revelado al apóstol Juan, pero Daniel recibe el mandamiento de sellar las palabras. Amén. O sea, lo que ve el apóstol Juan lo vio Daniel, pero lo selló. O sea que el Apocalipsis fue revelado a dos personas, a Daniel y a Juan. Pero a Daniel le es permitido hablar una parte de esa revelación. Pero lo que Dios sella, le ordena a Daniel que lo selle, que no lo divulgue, que no le diga nada. Después se lo dio a Juan. Le dice a Juan, abre y habla. Amén. ¿Por qué? Porque le dice, pues Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo estaban selladas? Hasta el tiempo del fin. Hasta cuando viniera. ¿Y cuándo comenzó el tiempo posterior al tiempo del fin? En Hechos capítulo 2. Amén. ¿Y cuándo se abrió este sello? En el Apocalipsis, Amén. con Juan. O sea, aquí hay otra señal que el tiempo posterior ya comenzó. Amén. Amén. La iglesia tiene que prepararse. El pastor está metiendo miedo. Si tú estás en pecado, vas a tener miedo. Pero si tú te estás consagrando, buscando al Señor, te estás esperando gozoso así. Amén. Amén. Entonces, Dios revela su plan a Daniel, le muestra el Apocalipsis a Daniel, pero lo sella y se le abre el Apocalipsis al apóstol Juan. Una pregunta, ¿qué significa Apocalipsis? Porque siempre cuando se habla de Apocalipsis la gente tiene miedo. Porque asimila la palabra Apocalipsis a destrucción, a muerte, a devastación. Pero la palabra Apocalipsis viene del griego Apocalyptus, que significa revelación. O sea, lo que estaba sellado se abrió. Pero, dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá. Por eso la gente no entiende, el impío no entiende. Pero lo entendido comprenderá. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario hablar y leer el Apocalipsis. ¿Saben por qué? Porque el Apocalipsis es el libro de los cielos. Amén. O sea, el que no lee Apocalipsis no es cierto. Yo, gracias al Señor, hace años leía Apocalipsis, pero no lo entendía. Yo le comentaba a Felipe, años atrás, yo le decía, Señor, muéstrame el Apocalipsis, revélamelo. Y Dios me lo hace estudiar, me va a enseñar, pero me lo va revelando. Amén. Porque no hay manera de uno, hay manera del Señor. Amén. Entonces, en este plan, nosotros podemos ver que hay eventos escatológicos. ¿Ya? Amén. Estos eventos escatológicos, hay un evento que es el escatos cronos. Entonces, la palabra cronos es un lapso de tiempo. O sea, tiene un comienzo y tiene un final. Ese lapso es la palabra cronos. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? Amén. Un ejemplo, vamos a hacer un seminario que comienza el martes y termina el domingo. Ese lapso, del martes al domingo, es cronos, es un lapso de tiempo. ¿Ya? Dice, sea largo o sea corto, implica una duración larga o corta. En ocasiones se refiere a la fecha de un acontecimiento, sea pasado o futuro, y denota la duración de un periodo o cantidad. Entonces, este escatos cronos lo encontramos en 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que dice, la Biblia de ¿cuánto? América. Dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. O sea, ¿cuándo comenzó a manifestarse el Señor? En los últimos tiempos. Amén. ¿Cuándo? Cuando termina el primer tiempo, ¿cierto? Y comienza el tiempo posterior. Entonces, en todo ese lapso que hace Dios, Jesús se manifiesta.
pero también lo vemos que en el tiempo primero también se manifiesta Jesús. Amén. Pero ese periodo de tiempo, cuando la Biblia dice que se ha manifestado en estos últimos tiempos, en el lapso, desde que comienza con el derramamiento del Espíritu Santo hasta el final, cuando Él descienda en la Epifanía. ¿Ya? También encontramos otro hecho escatológico, que es el escatos kairos. La palabra kairos es un periodo fijo o definido, una sazón, una ocasión o un tiempo oportuno. Entonces, una de las cosas que acontece en nuestra vida, que cuando mucha gente dice, Dios no tarda pero no olvida. No, hermano, Dios no tarda, no olvida, pero tampoco tarda. Lo que tiene es que Dios se mueve en tiempos, en tiempos kairóticos, que son un tiempo oportuno, un tiempo señalado de parte de Dios, que va a hacer algo con nosotros, pero también es un tiempo oportuno en la palabra escatología. Entonces, 1 Pedro 1:5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. O sea, ¿cuándo va a ser manifestada la salvación? En el tiempo final. Amén. Amén. O sea, somos salvos, pero Jesús dice, el que persevera hasta el fin, dice, ese será salvo. Amén. O sea, entonces, ¿cuándo va a ser este escatos kairos? Primero, para la iglesia, cuando el Señor venga en la parucía. Amén. Cuando venga en el rapto, a raptar a su iglesia. Ese es el escatos kairos. Amén. Pero también para el pueblo judío, cuando Jesús venga a tomar el gobierno mundial. Amén. 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 Ese es el escatos kairos para el pueblo de Israel. El nuestro es la parucía. ¿Ya? También encontramos el término escato emera. Entonces, esta palabra emera es un día, o un día señalado, o un tiempo señalado, plazo fijado o edad señalada. Entonces, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, Biblia del lenguaje sencillo dice, en primer lugar, tomen en cuenta, en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos y se burlarán de ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en los últimos días, en el último tiempo, ¿qué iba a acontecer? Vendrían burladores. Amén. ¿Cuándo comenzó el último tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo comenzó el último tiempo, hermanos? ¿El tiempo postrero cuándo comenzó? El derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hubieron burladores. Amén. Estos están borrachos. ¿Y qué dijo Pedro? No es que estemos ebrios porque es la hora novena, sino es que ha venido la promesa que dijo el profeta Joel, que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Amén. Amén. Pero aparecieron los burladores. Pero cuando uno lee el versículo 4 de este, y se burlarán ustedes diciendo, ¿y no iba a venir el Señor? ¿Dónde está? Si lo llevan esperando 2000 años. Todavía siguen con esas promesas. Pero son burladores. Y ningún burlador entra en el reino del cielo. Amén. Amén. Y también tenemos, cuarto es el escatos hora. Que la palabra hora, primariamente es cualquier tiempo o un tiempo fijado por la naturaleza. Por un tiempo, algún tiempo o el último tiempo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, 18, Biblia de la América, dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora ha surgido mucho anticristo. Por eso sabemos que es la última hora. Tu hermano, es la última hora. En la última En la hora. última hora.
Entonces, pero dice que en esta última hora, ¿qué va a acontecer? Viene Él, dice, en la última hora, y así como viste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, y por eso sabemos que es la última hora. Amén. ¿Amén? La palabra anticristo significa el opositor a Cristo. El apóstol Juan también habla del espíritu de anticristo. O sea, toda persona que se opone al Evangelio es porque el espíritu del anticristo está en él. Amén. Hermano, el que no tiene el espíritu de Cristo, tiene el espíritu del anticristo. O sea, toda persona que no recibe a Jesús es un anticristo. Para algunos están durmiendo con el anticristo. Bueno, con el espíritu. Pero no reprendan. Tenemos el espíritu de Cristo. Amén. Es tiempo de pisarle la cabeza. Como dice una alabanza, vamos a pisarle la cabeza al diablo. ¿Cómo es, Rosita? Amor, ¿cómo es? ¿Te acordáis? ¿Ya? Entonces, esos son los tiempos escasos que encontramos en la palabra. Entonces, pero tenemos que entender algo. Que el final de los tiempos, el final de las cosas, es mejor que el comienzo. ¿Por qué? Porque muchos cuando uno habla de escatología, que Jesús viene o que se manifiesta una señal, una vez me escribieron, ¿te acuerdas, Felipe? Un evangelista me escribió, ya están metiendo miedo. Pero que no entienden que el final de los tiempos o de las cosas es mejor que el comienzo. Entonces no es como haya empezado, sino como terminas. Amén. Deja de arrastrar tu pasado y andar llorando por los pecados que has cometido y no avanza hacia adelante. El apóstol Pablo dijo, ya dejando atrás el pasado, prosigo a la meta, prosigo hacia adelante. Amén. ¿Por qué? Porque el final es mejor que el comienzo. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Amén. Entonces en Eclesiastés capítulo 7, ¿saben chingaron? Capítulo 7, versículo 8, Biblia, la palabra de Dios dice, más vale el fin de una cosa que su comienzo. O sea, tiene más valor el fin que el comienzo. O sea, es mejor cómo terminan las cosas que cómo empiezan. Hermano, si comenzaste mal, trata de terminar bien. No sigas viviendo mal. Amén. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Y en el tiempo escatológico, en la escatología, podemos ver que el fin de los tiempos es mejor que el comienzo. Amén. Y vamos a hacer unas comparaciones. Estamos terminando. Entonces, en este cuadro, muestra los tiempos iniciales y los tiempos finales. Entonces, en el tiempo inicial, ¿cómo comienza? Con la creación. Génesis 1, del 1 al versículo 27. Pero ¿cómo termina? Con una nueva creación. En Génesis 1:16 dice que el sol y la luna aparecen. Pero en Apocalipsis 21:23 dice que ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque ya no vamos a vivir por el resplandor de la luna ni del sol. Amén. Vamos a vivir por el resplandor del Señor. Amén. También, ¿qué ocurre? En Adán y Eva, Adán es la cabeza de la humanidad caída. Adán cae, ¿cierto? La cabeza significa primero. Fue el primer hombre que cayó. Amén. Entonces, como Adán cayó, su simiente fue una raza caída. Nosotros somos humanos caídos. Porque nuestro cuerpo no era así. Amén. El cuerpo de Adán no era así. Pero un día vamos a recuperar la gloria que Adán perdió. Amén. Pero en Apocalipsis 19, 15 al 16
dice que Cristo es la cabeza de la humanidad redimida. O sea, la humanidad va a ser redimido. Génesis 2, 22, 24 habla de que Adán, unido con su esposa, está unido con su esposa Eva. Pero en Apocalipsis habla de qué? Sobre la boda del Cordero. Amén. O sea, nos vamos a casar con Cristo. Eva, la esposa de Adán, fue engañada por el pecado en el comienzo. Pero la esposa del Cordero va a ser vestida de justicia. La comunión, en el tiempo inicial, la comunión con Dios fue rota por el pecado. Amén. Pero la comunión con Dios en el tiempo final va a ser restaurada. En el tiempo inicial, la tierra fue maldita por el pecado, fue maldecida por el pecado. Pero Dios va a preparar para nosotros, al final de los tiempos, ¿qué cosa? Un cielo nuevo cielo nuevo y tierra nueva. En el comienzo se perdió el acceso al árbol de la vida. Amén. Pero al final vamos a tener acceso, Amén. un pleno acceso. En el tiempo inicial, la primera ciudad fue establecida en fracaso, pero la posterior ciudad va a ser de los redimidos. Amén. ¿Por qué? Porque la primera ciudad humana que se construye se llama Enoc, que fue hijo de Caín. Que Caín se mezcla con una raza anterior a la creación de él. Entonces fue un fracaso esa raza. Y terminó en una mezcla y terminó apartando al Señor. Amén. Pero la ciudad que vamos a habitar va a ser la nueva Jerusalén. Amén. La ciudad celestial. Amén. 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 Pero, ¿qué ocurre en el tiempo inicial? La muerte es la consecuencia del pecado. O sea, por causa del pecado entró la muerte. Amén. Y por eso morimos, hermano. Les doy esa noticia. Pero, al final, ¿qué va a acontecer? La vida eterna va a ser la consecuencia de la salvación. Y nunca más vamos a morir. Amén. Nunca más va a haber muerte. O sea, en resumen, toda cosa, todo final, es mejor que el comienzo. Amén. Porque el comienzo comenzó con caída, con destrucción. Se perdió la comunión con Dios, se perdió la relación con Dios, se perdieron las promesas con el Señor. Pero al final de los tiempos vamos a recuperar las promesas, vamos a recuperar la comunión con el Señor, vamos a recuperar las promesas, vamos a recuperar la gloria que un día Dios nos dio. Amén. Amén. Y vamos a vivir eternamente. Amén. Gloria a Por Dios. eso es mejor, hermano, el tiempo. Por eso es necesario que el Señor venga. Sí. Amén. La iglesia teme que Jesús venga, porque piensa que hay es catástrofe. Cuando hablamos de escatología, cuando hablamos que Cristo viene, la gente piensa que estamos hablando de temor, estamos metiendo temor. No, hermano, estamos hablando de una esperanza, de un mejor comienzo para Amén. nosotros, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que toda lágrima será enjugada. Por eso cuando cantamos, cuando cantamos, le decimos al Señor, mis lágrimas, ¿cómo es? Mis lágrimas, ¿cómo hace el comienzo? Prefiero todo lo que das tú. Una sola cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Mi vida, eres tú, Jesús. ¿Qué más dice? Quiero habitar todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Satisfecho estaré
Cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Después dice, Mucho tiempo. mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Y eso va a acontecer. Ya no va a haber más lágrimas. No va a haber más dolor, más lágrimas, Vamos, porque dando los la tiempos cabeza finales para son abajo, mejores. porque Dios va a levantar. Amén. Hermanos, son mejores. Amén, gloria a Dios. Ya no va a haber más enfermedad, pobreza ni miseria. Vamos a conocer, hermanos, lo que vamos a viajar por el universo, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver toda la gloria del Señor, todos los misterios, todos los secretos de Dios se nos va a abrir. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo final es mejor. Amén. Es mejor que el comienzo. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La escatología es esa revelación. La escatología tiene que ver con que el Señor no hará nada sin que se haya revelado a nosotros. ¿Qué habla la escatología? Es la revelación de lo que Dios va a hacer para que no suframos más. Dar un aplauso al Señor. Pónganse en pie, hermanos. Las pilas están terminando. Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y te damos gracias, Señor, porque tú en esta noche nos aclaraste algo. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo, pero el que no tiene temor es porque se ha perfeccionado el amor. Y sobre todo, para el tiempo del juicio. Amén. Porque sabemos, Señor, que tú nos vas a decir, pasa cielo fiel y entra al gozo de tu Señor. Y sabemos que vamos a estar en ese gozo, donde serán enjugadas nuestras lágrimas, Señor, donde nuestro rostro será levantado, Señor, Amén. y donde vamos a vivir eternamente contigo. Gracias, Señor, porque nos vamos a ir con este pensamiento de que el tiempo final es mejor Amén. que el comienzo de las cosas, Señor. Que tienes preparado mejores cosas para nosotros, Padre amado. En ese tiempo, Padre amado, ayúdanos a desligarnos de la carne, a desligarnos de toda cosa que nos impide, Dios mío, la comunión contigo, y ayúdanos cada día a tener esa comunión. Ayúdanos, Señor, a purificarnos, a limpiarnos, Señor, como personas que hemos recibido tu salvación. Y te pedimos, Señor, que nos ayude. Nos ayude, Señor, a estar hasta el fin, a permanecer hasta el fin, Señor. Amén. Porque queremos verte y queremos Amén. conocerte. Te damos gracias Amén. en el nombre poderoso Aleluya. del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso.